Pérdidas en máquinas eléctricas. Objetivos: explicar de forma práctica y teórica por qué se dan las pérdidas en las máquinas eléctricas. Investigar si se puede eliminar o por lo menos reducir lo más posible las pérdidas en estas máquinas. Indagar en los posibles elementos o componentes de las máquinas eléctricas que causan pérdidas en las mismas. ¿Qué son las máquinas eléctricas? Una máquina eléctrica es un dispositivo que transforma la energía cinética en otra energía, o bien en energía potencial pero con una presentación distinta, pasando esta energía por una etapa de almacenamiento en un campo magnético. En otras palabras, las máquinas eléctricas se pueden definir como convertidores de energía. Normalmente están constituidos por un circuito magnético y dos circuitos eléctricos. Uno de los circuitos eléctricos se llama excitación. Para poder apreciar correctamente cada una de las pérdidas en los distintos tipos de máquinas es necesario conocer la clasificación de las mismas. Clasificación de las máquinas eléctricas. Desde el punto de vista mecánico tenemos las máquinas rotativas y las estáticas. Según la conversión de energía tenemos los generadores, los motores y los transformadores. Y según el tipo de excitación están las máquinas de corriente continua y las máquinas de corriente alterna. No vamos a entrar mucho en detalle respecto del funcionamiento de estas máquinas, ya que nuestro tema de importancia es la pérdida en estas máquinas, la pérdida de energía en estas máquinas. ¿Qué son las pérdidas en máquinas eléctricas? Toda máquina, parte de la energía se convierte en calorífica, perdiéndose para el efecto útil que se desea conseguir. Como consecuencia, la potencia útil es siempre menor que la potencia absorbida. Esta energía no se aprovecha, pero en efecto es útil. Recibe el nombre de potencia perdida. Mi nombre es Malcolm Aguilar y estaré explicando las pérdidas en máquinas eléctricas para la clase de Electrotecnia 2. Las pérdidas de energía de cualquier máquina se convierten en calor, esta es pérdidas por calentamiento, originándole una elevación de la temperatura que depende de la capacidad de absorción del calor de los distintos materiales que la componen, así como la facilidad con la que el calor puede ser conducido, radiado o disipado de cualquier otra forma. La temperatura se mantendrá estacionaria cuando la proporción en que se genere y se disipe el calor sea el mismo. La temperatura alcanzada por las diversas partes de una máquina es variada, ya que depende del material y la facilidad de enfriamiento. Por lo tanto, el estudio se efectúa como si la máquina fuera de un cuerpo homogéneo, o como un solo material con características resultantes al promedio de todas las características de las diversas partes intervinientes. Por otro lado, tenemos las pérdidas por enfriamiento. Admitiendo que la máquina se encuentra a temperatura máxima y en ese momento se le desconecta, la misma dejará de producir pérdidas. Por otra parte tenemos las pérdidas mecánicas. Este tipo de pérdidas se producen en aquellas máquinas que tienen partes de movimiento y se deben al rozamiento con los cojinetes de apoyo del rotor. La parte en movimiento de las máquinas eléctricas recibe el nombre de rotor y debido a la fricción entre el sistema en movimiento y la parte fija en el sistema de apoyo se produce calor. Rozamiento de la escobilla sobre el colector o anillo. El pasaje de corriente desde una parte fija a una móvil en las máquinas eléctricas se obtiene a través de anillos rozantes o escobillas sobre un colector produciendo calor debido a la fricción. Rozamiento de las partes móviles. La fricción con el aire que rodea las máquinas de la parte se encuentra en movimiento y produce también calor, potencia absorbida por el sistema de ventilación. Las máquinas cuentan con un sistema de paletas alzadas al eje a los efectos de extraer el calor de las mismas. La potencia que utilizan para impulsar el aire se le considera una pérdida. Algunas de las conclusiones más importantes a las que hemos podido llegar es que mediante la consideración de las pérdidas para máquinas eléctricas es simple notar que afectan directamente el rendimiento de la máquina. También concluimos que la pérdida que afecta notablemente el rendimiento de las máquinas eléctricas se da cuando parte de la energía es transformada en calor. Además, la variación de los parámetros que afectan a las pérdidas magnéticas y mecánicas tienden a elevar la proporción de la potencia de pérdida total, haciendo que la máquina eléctrica sea menos eficiente. Las pérdidas aumentan a medida que se incrementa la carga en el motor, y una mejora que se podrían hacer es, por ejemplo, el uso de cobre
en la jaula de ardilla en lugar de aluminio, o en la distribución geométrica de las partes del motor para aumentar la eficiencia de estas máquinas. Lograr una velocidad adecuada puede disminuir las pérdidas en el núcleo y así contrarrestar algunas pérdidas por rozamiento propio y por rozamiento contra el aire.